Una parte del gobierno da por recibida y como el punto final sobre el caso de Brecht el informe de la comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar el caso de Punta Catalina. Hay quienes dicen que esto no ha terminado, que ahora falta la decisión del Ministerio Público en relación con este informe, en primer lugar, que ya lo recibió el procurador, y en segundo lugar, que el propio Ministerio Público haga una investigación adicional o para reaperturar el caso o para cerrarlo definitivamente. Lo importante es que discutamos ahora los detalles del informe de más de 300 páginas de la comisión especial designada por el presidente Danilo Medina mediante el decreto 6-17 para indagar si hubo, en este caso, irregularidades en la licitación y la asignación de las obras de las dos plantas. Hemos invitado a Carlos Pimentel Florenzán, que es el encargado de transparencia, de participación ciudadana y quien conoce, por supuesto, el informe de la Comisión Especial de Punta Catalina, presidida por Monseñor Agripino Núñez Collado. Carlos, ¿qué podemos decir como visión general o análisis global de las conclusiones de este informe de la Comisión de Punta Catalina? Bueno, lo primero es que no teníamos expectativa alrededor de este informe. Segundo es que este informe no es vinculante porque ninguno de los órganos del Estado que tienen responsabilidades de investigar o que tienen competencia de control o de regular el cumplimiento de la ley 340 han emitido opiniones o han emitido resoluciones que sí sería vinculante. Lo que quiere decir que este es un informe de un conjunto de personas que hacen una valoración con relación a un hecho. Independientemente de que haya mediado su creación por un decreto del Poder Ejecutivo. Sí, porque no es vinculante. Tenemos un informe. ¿Para qué sirve ese informe? Sí, pero independientemente, el presidente de la República, la Constitución lo autoriza a emitir decretos, por ejemplo, creando comisiones como estas. No, y ahí hay un planteamiento. De hecho, la comisión, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático tiene un recurso de inconstitucionalidad porque el presidente no tiene facultades de nombrar comisiones para investigar un hecho de esta naturaleza. Además, hay que señalar lo siguiente, entrando un poco al informe. Las competencias que le daba este decreto era para indagar sobre el proceso de licitación y adjudicación. Sí. Y el informe se desborda con relación a ese mandato y con relación a las recomendaciones que realiza el mismo. Lo que quiere decir que se involucra no solamente en el tema de la adjudicación y la licitación, sino en el tema del arrendamiento de los terrenos, que hace una recomendación, y con relación a lo que tiene que ver con el financiamiento de la planta, o sea, que trata de abordar todos los temas. Sí, y además dice que la empresa Odebrecht tiene que continuar haciendo los trabajos de la construcción de la planta. Los comisionados en el informe están exhortando al presidente Danilo Medina que siga violando la ley, porque no es posible recomendar que la empresa siga operando en el país, porque la ley 340-06 de contrataciones públicas es muy clara y establece que una empresa vinculada a actos de corrupción, como es el caso de Brecht, primero sus directivos están sancionados en Brasil, han confesado que entregaron soborno, tienen un acuerdo con la Procuraduría donde admiten los hechos y donde en función de ese acuerdo tienen que también entregar un conjunto de informaciones al Ministerio Público. Entonces, ¿por qué recomendar que esa empresa siga operando en el país? Para terminar la planta. Pero para terminar la planta no debemos violar la ley. Y además hemos hecho un planteamiento muy claro para que se pueda cumplir con la normativa. Y es que esta obra debe ser auditada y debe ser auditada por la Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas que estableció que iba a auditar todas las obras, pero con excepción de Punta Catalina. O sea, Punta Catalina tiene que ser objeto de una auditoría especial, una auditoría de obra, una auditoría forense, que permita determinar cuál es el estatus de la construcción, de inversión, y con esos resultados llamar a otra licitación
que permita contratar una empresa para terminar esa obra. Pero ese es un aspecto que aborda con mucha amplitud la comisión encabezada por Monseñor Agripino Rodríguez Collado, que dicen que no es posible, que sería inviable, que ninguna de las otras dos compañías socias se atrevería a realizar la obra sin Odebrecht. Pero es que incluso van un poco más allá y dicen convocar a otra compañía sería prácticamente imposible. ese es uno de los elementos que muestran claramente la intención del informe de dejar por cerrado este caso y que la única posibilidad es que la empresa Odebrecht continúe operando en la República Dominicana. Y es una de las recomendaciones que muestran que esta comisión fue más allá del mandato, porque ellos no tienen que hacer recomendación en esa dirección. Ellos debieron analizar lo que fue la licitación y lo que fue la adjudicación. Y sobre eso hay elementos que la propia comisión plantea en el informe que conducen obligatoriamente a cancelar los contratos e inhabilitar para que la empresa siga operando en el país. ¿A qué me refiero? Que la empresa que se contrató, la Stanley & Pool, en su proceso de contratación, violaron la ley de compras y contrataciones, y el informe lo dice, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque esta empresa se contrató en el año 2013, y se contrató por $630,000, y se hizo bajo la modalidad de comparación de precios. Pero, por el monto involucrado, no era posible hacer una comparación de precio, porque la comparación de precio en el 2013 el umbral era de casi 3 millones de pesos y $630,000 son alrededor de 24 millones de pesos. Lo que quiere decir que la empresa que se contrata para organizar el proceso se hace violando la ley de compra y contrataciones, y el informe lo dice, pero no lo quiere decir. Pero además es importante señalar que se contrata esa empresa y esa empresa sustituye a la comisión de licitación, no se convierte en un órgano asesor técnico, sino que lo sustituye. Y la decisión la toma esa empresa, lo que es violatorio, lo que es ilegal, porque la ley 340 establece claramente cuál es la composición de la comisión de licitación, y de hecho hubo una de las partes que estaba ausente. Esa es la queja de Ramón Flores e Isidoro Santana, que fueron miembros de la comisión de licitación que al final no firmaron los documentos. Correcto, ese es uno de los planteamientos que ellos hacen, eso, sí. Y además de que no le presentaron de manera completa toda la documentación, sino que le presentaron un PowerPoint con un extracto de lo que era el proceso de licitación. Lo que quiere decir que alrededor de este caso hay serios cuestionamientos que no los resuelve los resultados de un informe de esta comisión. Carlos, hay una cuestión, parece ser, por lo que tú me estás diciendo, que el informe de la Comisión de Punta Catalina tiene mucha información, pero pese a que da información crítica, al final no la utiliza en la recomendación final que hace, que dice, aquí no hubo ningún tipo de dolo. Lo que pasa es que la comisión no puede establecer, y es una irresponsabilidad, establecer en el informe que no hubo sobrevaluación. No lo pueden establecer porque esa comisión no hizo un expertise técnico que pueda conducir a hablar si hubo o no hubo sobrevaluación. Primero, no fue su mandato. Y segundo, el ejercicio que hicieron sobre la base de entrevista y de consulta que hicieron no da para establecer el tema de las sobrevaluaciones. Pero además, hacen una comparación con plantas de Estados Unidos y algunas de América Latina, pero que el proceso y la tecnología utilizada son diferentes. O sea que no son comparables. Además de eso, para establecer si existe o no sobrevaluación, me parece que debe ser un expertise técnico sobre la base de una auditoría de obra, que implica determinar si hay sobrevaluaciones, pero también es importante en este caso que se pueda indagar todo lo vinculado al financiamiento. Porque alrededor de Punta Catalina tenemos 3 elementos que deben ser investigados. Primero, el tema de la posibilidad de que se recibiera sobornos. Y sobre todo porque la empresa, cuando admite los sobornos, establece
establece que en el país se entregaron sobornos del 2001 al 2014. Y la única obra en el periodo 2012-2014 es Punta Catalina. Pero además, el Ministerio Público, en su solicitud de medida de coerción, también establece que se entregaron sobornos alrededor de Punta Catalina, aunque no imputa responsabilidades de nadie. Sí, pero vamos a hacer una breve pausa en este momento y volvamos sobre el tema del soborno, porque tengo una pregunta que creo que es importante que me la pueda responder. En un momento retornamos con Carlos Pimentel, coordinador del área de transparencia de Participación Ciudadana. Has tocado el tema del soborno, Carlos, y quería saber, ¿la comisión tenía el mandato de indagar si hubo sobornos para la contratación de Punta Catalina por este consorcio o no tenía ese mandato? No lo puede tener. No lo tenía ni puede tener ese mandato. Ya. El mandato específico era determinar si en el proceso de licitación y adjudicación se violentó la ley 340-06. Ese era su mandato. Que en realidad, de acuerdo a nuestro orden institucional, Sí. eso es lo que debe hacer la Dirección General de Compras y Contrataciones. Ya. Y la directora de Compras y Contrataciones, lo que fue objeto de una entrevista por esa comisión. O sea, es una distorsión del funcionamiento del orden institucional del país, lo que esta comisión ha realizado. Pero los miembros de la comisión dicen haber entrevistado a muchas personas, miles de horas, hombres de trabajo, estuvieron dedicadas a entrevistar personas. Estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que el órgano rector de las contrataciones públicas en la República Dominicana es la Dirección General de Compras y Contrataciones. De acuerdo. Que tiene funciones, que tiene competencia, que tiene un mandato de ley para identificar si en un proceso de contratación se violó o no se violó la ley de compras y contrataciones. Y en este caso, el órgano rector, que es quien tiene responsabilidad de establecer... ¿Fue solo entrevistado? Fue solamente entrevistado. Fue solamente entrevistado, lo que quiere decir que su rol y su función fue usurpada, porque quien debe proceder a inhabilitar de manera temporal a la empresa es la Dirección de Compras y Contrataciones. Y no lo ha hecho hasta ahora, hasta este momento. Lo que hizo fue una inhabilitación temporal a solicitud del Ministerio Público. Yeah. Pero yo creo que ya es momento de que avancemos a una inhabilitación permanente de la empresa por todos los indicios que la sociedad conoce. Esa inhabilitación permanente no puede darse mientras la empresa esté construyendo Punta Catalina. Eso es falso, porque hay un hecho. Estamos hablando que hay una confesión de sobornos, hay una confesión de actos de corrupción, no solamente en el país, en toda la región. Estamos hablando que los directivos máximos, dueños de la empresa, están condenados por actos de corrupción. Estamos hablando que importantes funcionarios de la empresa en sus delaciones premiadas pues han admitido actos de corrupción y soborno. Entonces, ¿cómo el Estado Dominicano va a continuar con una relación contractual con una empresa que tiene esta característica? Entonces, eso no es posible. Lo que estamos planteando es que se audite hasta donde se ha avanzado en la construcción de la obra y que se puede perfectamente hacer otra licitación y que otra empresa termine la obra. Independientemente del informe de la comisión, Carlos, ¿se puede o se sospecha que los funcionarios del gobierno o hubo funcionarios del gobierno que habrían recibido el dinero de la comisión para Punta Catalina? Bueno, lo establece... Es decir, de los 92 millones de dólares admitidos como soborno, una parte era para Punta Catalina. Bueno, lo establece primero la empresa con el tema de la confesión y el periodo. La solicitud de medida de coerción también lo establece. Y todas las acciones para evitar, para obstruir que se pueda profundizar una investigación alrededor de Punta Catalina, pues conducen esto. ¿Y por qué la comisión no lo vio? Es importante señalar que alrededor de Punta Catalina tenemos el tema de los sobornos, las sobrevaluaciones, pero también el financiamiento. Sí. Pero en el caso de las sobrevaluaciones, la comisión de Punta Catalina no encontró sobrevaluación, sino que dice haber encontrado que era un 6% menor que el precio de cualquier otra planta parecida en país de América Latina y el Caribe. Sí, me parece que ahí
ellos desbordaron sus funciones y sus responsabilidades. Y el tipo de expertise que ellos hicieron no conduce a hacer esa afirmación. Porque una comparación simple con una búsqueda de datos de dudosas fuentes no puede conducir a establecer si hubo o no hubo sobrevaluaciones con relación a la construcción de esta planta. Y ahí se necesita indagar con elementos técnicos que puedan de manera multidisciplinaria poder determinar realmente cuál es el costo de construcción de la obra y cómo ha ido ascendiendo hasta el momento. Fue contratada FTI Consulting, la compañía que hizo la indagatoria técnica, que también concluyó que no. Sí, pero el tipo de indagación que se hizo se reduce a dos elementos. A entrevistas que se hicieron, cantidad de entrevistas que se hicieron, y por otro lado a revisión documental. Pero para poder determinar la existencia de sobrevaluación de cualquier obra, se necesita una auditoría de obra y eso implica otro tipo de procedimiento que la comisión no agotó, que no está en la capacidad de agotar y que no tiene las competencias técnicas para agotar un procedimiento de esa naturaleza. Y por eso era importante y necesario que los órganos del Estado que tienen responsabilidad y funciones se pudieran involucrar y no una comisión cosmética o ad hoc que presenta un informe al país con un claro contenido mediático para tratar de cerrar el caso de Punta Catalina. Hace este informe que concluye que no hubo ningún tipo de irregularidad, o no ningún tipo, sino que para lo que se le fue pedido no hay irregularidades. ¿Convierte a los autores del informe en mentirosos? Bueno, hay un hecho que llama poderosamente la atención de los comisionados y es los planteamientos de Servio Tulio Castaño. Servio Tulio Castaño le expresó al país de forma muy clara y muy categórica que lo que se había encontrado en los hallazgos hasta el momento era propio de una investigación de tipo penal. Lo que le quiso decir al país es que eso trasciende a una comisión con la naturaleza que tiene. Pero después, lo que vimos en el informe, pues no conduce a presentar elementos poderosos que el Ministerio Público lo pueda tomar como sustento para poder realizar una investigación de tipo penal, a la cual el Ministerio Público le está huyendo. Porque recordemos que el Procurador General de la República se atrevió a decirle a este país que él no tiene competencias para investigar las sobrevaluaciones de obra. Él se lo informó al país. O sea, él le está huyendo de una investigación de Punta Catalina. Y después de eso, él le solicitó a la Cámara de Cuentas que haga la investigación. ¿Y qué dice la Cámara de Cuentas? Dijo que no podía hacerla porque las obras estaban en ejecución y que solo cuando terminara era que ellos podían hacer. Entonces, los órganos que tienen responsabilidades están todos corriendo, evitando cumplir su rol y sus funciones. Nos referimos, la Dirección General de Compra y Contrataciones está ausente del proceso. El Ministerio Público dice que no tiene competencia para investigar sobrevaluaciones. La Cámara de Cuentas dice que se van a auditar todas, pero no Punta Catalina, porque hay que esperar que se termine la obra. Entonces, un órgano, que es esta comisión, es la que se le da desde el Ejecutivo las funciones para hacer una investigación del proceso de licitación y adjudicación que se desborda con recomendaciones claramente para tratar de dejar sellado este tema. Entonces, esto es una muestra de que la institucionalidad en el país está secuestrada y que evita que una de las obras más importantes de Odebrecht pueda ser investigada. Por eso es importante que la ciudadanía continúe movilizándose y exigiéndose que todos los contratos, los 17 contratos de Odebrecht y los 22 préstamos para construir muchas de estas obras son objetos de investigación en la República Dominicana. Bueno, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Carlos Pimentel Florenzán, encargado de transparencia, del capítulo de transparencia de participación ciudadana sobre el informe de la Comisión de Punta Catalina. En un momento retornamos.
Carlos, la esperanza que nos queda sobre un caso como este es que en un gobierno diferente a este se pueda hacer una investigación. ¿Tú crees que hay condiciones ahora para que se haga la investigación o habría que esperar después del 2020 para hacer esta investigación? Yo pienso que la ciudadanía tiene que seguir jugando su rol de soberano y demandar el funcionamiento de las instituciones del Estado Dominicano. Porque en la medida que las instituciones no jueguen su rol, y como ha quedado demostrado cada vez más, mucho más evidencia, será muy difícil construir una República Dominicana distinta y diferente. En ese sentido, me parece que toda la presión y demanda de la ciudadanía que están inscritas en el cumplimiento de la ley toda, porque lo que le pedimos a la Dirección General de Compra y Contratación es que cumpla la ley 340 y que cumpla sus funciones y sus competencias. Eso no depende de gobierno, estamos demandando la institucionalidad del país. Por otro lado, la Cámara de Cuentas, independientemente de su composición y cómo quedó atrapada en miembros con claros vínculos con el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros le estamos exigiendo que cumpla su ley que le da sus funciones y sus competencias, que son muy claras. No es cierto, es falso, que tiene que esperar que se construya la obra para hacer una auditoría. Eso no obedece a la verdad. La ley 1004 le da todas las prerrogativas a la Cámara de Cuentas para realizar una auditoría de esta naturaleza. Obviamente, estamos convencidos que no tiene la independencia para hacerlo, ni tiene las capacidades técnicas para hacerlo. Pero la ley le da la posibilidad también de hacer una licitación y contratar una firma internacional de credibilidad, reconocida, de confianza, que pueda hacer esa auditoría. No la firma que intentó la Cámara de Cuentas traer para hacer la auditoría, que trató de traer una firma con claro cuestionamiento y para colmo vinculada al escándalo y de corrupción de Lava-Jato en Brasil. Pero de igual manera, el Ministerio Público no se puede quedar con imputaciones a 14 personas de soborno, porque todo indica que hacen falta más imputados vinculados al tema de los sobornos, pero además el Ministerio Público tiene que profundizar en el tema de las sobrevaluaciones, que no ha hecho nada. No hemos visto un papelito del Ministerio Público con relación al tema de las sobrevaluaciones. Y esto incluye también el financiamiento ilegal de las campañas. Ya. ¿Hay algún dato sobre cuánto es el monto de las sobrevaluaciones? No. Hay especulaciones con relación a las sobrevaluaciones, pero hasta tanto no se realice una investigación seria a cada una de las obras, será muy difícil determinar las sobrevaluaciones. Obviamente hay algunos indicios de obras que con relación al contrato original y luego de los adendos han terminado en 100, 200, hasta 300% por arriba del contrato original. Esos son indicios probables de sobrevaluación. De gente que ha hecho los cálculos por obras y que llega casi a los 300 millones de dólares, o está sobre los 300 millones de dólares. Lo que no hay duda es que existen indicios para profundizar y determinar que hay sobrevaluaciones, porque era el modo de operar. Sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento. En todas partes, en todos los países, eso fue el modus operandi. Entonces la República Dominicana operó de esa naturaleza. Sobornos, sobrevaluaciones y el financiamiento de campaña. Sí, nosotros tenemos que exigirle... Aquí ninguno de estos se ha investigado, ¿verdad? No se ha investigado. Incluso la investigación supuesta que se ha hecho alrededor de los sobornos está incompleta. Y el Ministerio Público y el Procurador General de la República tienen que explicarle al país con relación a los resultados del acuerdo que llegó con la empresa Odebrecht. Porque lo que vimos en la solicitud de medida de coerción fueron indicios vinculados a las delaciones premiadas, que son producto de la cooperación jurídica internacional de la Fiscalía de Brasil con la Procuraduría General de la República. Pero hasta ahora no han utilizado ningún dato entregado Pero no lo hemos por visto. La compañía. El acuerdo en el artículo 2, que es el objeto del acuerdo, establece alrededor de 7, 8 compromisos. Y uno de ellos es que la empresa se comprometía a identificar las personas físicas, jurídicas, que recibieron sobornos, los cómplices, los coautores y los medios de pago que recibieron. Eso sería una prueba por excelencia. Y hasta ahora el Ministerio Público no la ha presentado, no la ha utilizado. Y puede ser 3 razones.
Una puede ser que no hay interés en profundizar en la investigación y que tienen un circo mediático en la investigación. Otra puede ser que en una solicitud de medida de coerción no se necesitan presentar ese tipo de prueba. Ese puede ser un nivel de argumentación. Y otro puede ser que es parte de una estrategia que en el juicio de fondo ellos van a presentar mucho más. Es decir, eso implica que la compañía entregó la información. Supondríamos eso, ¿verdad? pero nosotros esperábamos ver una solicitud de medida de coerción más fundamentada. Y me parece que lo que se presentó es insuficiente todavía, y eso afirma lo que hemos planteado desde el principio, que el Ministerio Público, además de no tener la independencia, no tiene en los actuales momentos ni la voluntad ni las capacidades técnicas para instrumentar un expediente tan complejo no solamente por la cantidad de actores involucrados, ni por los actores vinculados al poder político y al poder económico, sino complejo porque la modalidad de operación de la empresa Odebrecht para favorecer y enriquecer sobre la base del empobrecimiento de la población también tiene técnicas sofisticadas de ocultamiento. Yeah. Entonces el Ministerio Público en la República Dominicana lamentablemente no ha dado una muestra de sustentar de manera clara, convincente el expediente, y de ahí refuerza el planteamiento que nosotros hacíamos de la necesidad de un acompañamiento técnico al Ministerio Público para que pueda llevar ese Lo resumió bastante bien la magistrada Miriam Germán Brito cuando emitió su voto disidente en el caso de las apelaciones a las medidas de coerción dictadas por Francisco Ortega Polanco. Ese expediente se sustenta en unas delaciones premiadas que no son pruebas. Se sustentan en yo creo, yo pienso, me parece, pero no hay hasta ahora pruebas. Muchas gracias a Carlos Pimentel, encargado de transparencia de participación ciudadana, y muchísimas gracias también a ustedes por la compañía en esta conversación.